El silencio era una losa de plomo sobre el pecho de Samuel. A las 5:17 de la tarde, como cada día, el crujido de la madera bajo sus pies era el único sonido que quebraba la quietud opresiva del viejo piso. Era el sonido de su rutina. Una coreografía macabra que había perfeccionado a lo largo de los 3 años, 2 meses y 14 días que habían transcurrido desde que Clara se fue. Se fue. Ese era el eufemismo que usaba su mente para no desgarrarse cada vez que pensaba en la palabra real. Cáncer. Una palabra corta, fea, que lo había devorado todo, dejando a su paso un paisaje yermo y un vacío que resonaba en cada rincón de la casa que una vez fue un hogar. Caminó hacia la cocina, sus pasos lentos, arrastrados. La cafetera, una reliquia de acero inoxidable que Clara odiaba por lo poco estética que era, pero que él amaba por su funcionalidad. Estaba fría. Ya no tomaba café por las tardes. Le aceleraba el corazón de una manera que ya no podía soportar, recordándole con latidos frenéticos que él seguía vivo. En su lugar, calentaba agua para una tisana de manzanilla que sabía a nada, pero que cumplía con el ritual. Todo era sobre los rituales. Eran la argamasa que mantenía su frágil cordura a salvo del abismo. Mientras el agua hervía, su mirada se deslizó, como siempre, hacia la fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea. Clara, con ese vestido azul celeste que hacía brillar sus ojos, sonriendo con una vitalidad que ahora le parecía casi un insulto a la muerte. Él estaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura, la barba que ella siempre le decía que le gustaba tanto, y una sonrisa genuina, despreocupada. Ese hombre de la foto le resultaba un extraño, un fantasma alegre de un pasado que ya no le pertenecía. El piso era un santuario y una tumba. Cada objeto tenía el polvo de los recuerdos. El jarrón de cerámica verde que ella había hecho en una clase de alfarería y que le había salido torcido, pero que a ellos les encantaba. Los libros apilados en la mesita de centro. Novelas de aventuras que ella devoraba y luego le resumía con entusiasmo infantil. El sofá de terciopelo desgastado, donde se acurrucaban los domingos lluviosos a ver películas antiguas. Ahora Samuel evitaba sentarse en el centro, ocupando solo su esquina, como si el espacio que ella dejaba debiera permanecer sagrado, intocable. Terminó su tisana, lavó la taza y la dejó secar boca abajo en el escurridor, exactamente como siempre. El sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja y púrpura el cielo visible desde la ventana del salón. Y entonces llegaba el momento más crítico de su día, el paseo. No era un paseo por placer, era un acto de supervivencia, una necesidad física de escapar de las 4 paredes que, a cierta hora, empezaban a cerrarse sobre él, susurrándole al oído todos los momentos felices que nunca volvería a vivir. Se ponía su vieja chaqueta de cuero, la que Clara decía que le daba un aire de profesor bohemio, y salía a la calle. Su destino era siempre el mismo, el muelle viejo, un lugar decadente, alejado del bullicio del puerto comercial, donde solo iban algunos pescadores solitarios y parejas de adolescentes buscando intimidad. A Samuel le gustaba su quietud, le gustaba el olor a salitre y madera podrida, le gustaba el sonido monótono y constante de las olas rompiendo contra los pilotes, un ritmo ancestral que ahogaba el estruendo de sus propios pensamientos. Caminaba por la pasarela de tablones, sintiendo cómo cedían ligeramente bajo su peso. Las gaviotas, posadas en las vigas oxidadas, lo observaban con indiferencia. Él era parte del mobiliario, otro elemento más del paisaje melancólico del muelle. A veces se detenía en el extremo más alejado,
donde la luz de los faroles era más tenue, y se apoyaba en la barandilla, mirando la mancha oscura e infinita del mar. No pensaba en nada, o quizás pensaba en todo a la vez, en una cacofonía de dolor que el ruido del mar lograba aplacar. Esa noche el aire estaba especialmente frío. Un viento cortante soplaba desde el este, trayendo consigo el presagio de una tormenta lejana. Samuel se abrochó la chaqueta hasta el cuello y enterró las manos en los bolsillos. Cerró los ojos, intentando fundirse con la noche, dejar de existir por unos minutos. Fue entonces cuando el sonido lo atravesó. No era el viento silbando entre los cables, no era el golpe rítmico de las olas, no era el graznido lejano de una gaviota, era un grito, corto, ahogado, seguido de un forcejeo violento. Samuel abrió los ojos, alerta de inmediato. Al principio no vio nada, solo la penumbra interrumpida por los círculos de luz amarillenta de las farolas. Luego distinguió movimientos entre las sombras, a unos 50 metros de distancia, cerca de un viejo almacén en desuso. 3 figuras. Se acercó con pasos cautelosos, el corazón empezando a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. No era miedo, era una descarga de adrenalina pura, un instinto primitivo que despertaba de un letargo profundo. A medida que se acercaba, la escena se volvió más clara, más horrible. Un hombre, corpulento y con una postura rígida, tiraba del brazo de una joven. Una mujer, delgada y con un rostro contraído en una mueca de furia, la empujaba por la espalda. La joven, apenas una muchacha, se resistía con una fuerza desesperada, aferrándose al marco de hierro oxidado de una puerta del almacén. «¡No! ¡Por favor, no!», suplicaba la joven, su voz quebrada por el llanto y el pánico. «¡No me lleven allí! Papá, mamá, por favor!». «Cállate, Lara», espetó el hombre con un tono gélido, carente de toda emoción. «Esto es por tu bien, es para tu salvación. Eres una vergüenza para esta familia». «¡Ya basta de tonterías!», chilló la mujer, clavando sus uñas en el brazo de la chica. «Vienes con nosotros ahora mismo. Se te pasará la rebeldía donde te llevamos». Samuel se detuvo a unos 10 metros. El espectáculo era tan crudo, tan cargado de una violencia doméstica y siniestra, que le paralizó. No era una pelea callejera cualquiera, era algo más oscuro, algo visceral. El por tu bien del hombre resonó en él de manera espantosa. Eran las mismas palabras que él se repetía a sí mismo cada mañana para levantarse de la cama. Pero en boca de aquel hombre sonaban a condena. La chica, Elara, forcejeaba, pero estaba en clara desventaja. Su cuerpo esbelto no podía contra la determinación brutal de sus padres. En un tirón brusco, el hombre la soltó del marco y la empujó hacia un coche oscuro y sin distintivos aparcado cerca. La puerta trasera estaba abierta, como la boca de una bestia esperando su presa. Fue en ese momento, cuando el hombre la empujaba hacia el interior, que la cabeza de Elara giró. Sus ojos, grandes y claros incluso en la penumbra, barrieron la oscuridad y se clavaron directamente en los de Samuel. No había una petición de ayuda en ellos, no era una súplica, era algo mucho más profundo y desgarrador. Era el reconocimiento absoluto del abandono, era la certeza de que estaba completamente sola en el mundo, de que nadie se interpondría, de que aquel sería su fin. Eran los ojos de un animal acorralado que ve cómo se cierra la jaula. Y en ese instante, algo se quebró dentro de Samuel. La losa de plomo de su silencio se resquebrajó. El dolor ensimismado que lo consumía estalló en una ira pura y justa. Esa mirada no era solo el reflejo del terror de ella, era un espejo de su propia impotencia, de la injusticia de una vida arrebatada, de la maldad disfrazada de piedad. No podía salvar a Clara,
Pero quizás, solo quizás, podía salvar a esta chica. Su voz, áspera por el desuso, salió de su garganta como un rugido gutural, cargado de una autoridad que ni él mismo sabía que poseía. «¡Déjenla en paz!». El sonido cortó la noche como un cuchillo. Las tres figuras se paralizaron. El hombre, que estaba a punto de meter a la forcejeante Elara en el coche, se dio la vuelta lentamente. Sus ojos, pequeños y hundidos, evaluaron a Samuel con desprecio. La mujer soltó el brazo de la chica y se cruzó de brazos, una furia helada en su rostro. Elara, jadeando, con el rostro bañado en lágrimas, aprovechó el momento de sorpresa para zafarse un poco más. Su mirada ahora sí suplicaba. Suplicaba a Samuel que no se echara atrás. «Váyase de aquí, viejo», dijo el padre con una calma aterradora. «Esto no es asunto suyo, es un asunto de familia. Estamos disciplinando a nuestra hija». «¡No les crea!», gritó Elara, su voz temblorosa pero clara. «Quieren llevarme a un sitio, a una comunidad en las montañas, para purificarme. No me dejan salir, no me dejan estudiar. Por favor». «Cállate, mentirosa», bufó la madre, dando un paso amenazante hacia su hija. Samuel no se movió. Plantó sus pies en los viejos tablones del muelle. El viento le azotaba el pelo canoso. Ya no era un espectro, era un hombre de carne y hueso, con el corazón martilleándole en el pecho, con los puños apretados. El dolor de Clara, su propia lucha inútil contra una enfermedad imparable, palidecía ante esta maldad deliberada, este secuestro emocional y físico disfrazado de amor. «La chica no quiere ir con ustedes», dijo Samuel, y su voz sonó más firme esta vez. «Déjenla ir». El hombre soltó una risa seca, carente de humor. «¿Y usted qué sabe? ¿Qué sabe de lo que es mejor para ella? Nosotros somos sus padres. Le hemos dado todo, y ella nos paga con deshonra, con rebeldía. Esto es por su bien, le digo, para salvar su alma». Samuel miró a Elara. Vio los moretones que empezaban a formarse en su brazo, donde su madre la había agarrado. Vio la tela de su sudera rasgada. Vio la pura, incontestable verdad del terror en sus ojos, y supo, con una certeza absoluta, que no podía dar media vuelta, que si lo hacía, esa imagen la cargaría por el resto de sus días, que se sumaría al peso de Clara y lo hundiría para siempre en la oscuridad. «El único bien que veo aquí», replicó Samuel, midiendo cada palabra, «es el de ella lejos de ustedes. Suelte a su hija». Ahora, el ambiente se tensó hasta el punto de ruptura. La brisa marina ya no era fría, era electrizante. «El único bien que veo aquí», replicó Samuel, midiendo cada palabra, «es el de ella lejos de ustedes. Suelte a su hija». Ahora, el ambiente se tensó hasta el punto de ruptura. La brisa marina ya no era fría, era electrizante. Samuel, el viudo derrotado, se había erguido, y en el muelle desierto, bajo la luz mortecina de un farol, una batalla por una vida estaba a punto de comenzar. No era su batalla, pero había decidido en un instante que cambió todo, que ahora sí lo era. La risa seca del hombre se transformó en un gruñido de ira. El aire, ya cargado de salitre y amenaza, se espesó con la promesa de violencia. Samuel no era un hombre de pelea. Su vida había estado hecha de libros, de paseos tranquilos con Clara, de conversaciones susurradas en la penumbra. La última vez que había levantado la mano a alguien había sido en el patio del colegio. Hacía más de 40 años. Pero ahora, el cuerpo de ese profesor retirado, entumecido por la pena y la inactividad, se tensó con una ferocidad ancestral que no sabía que poseía. «¿Crees que puedes decirnos qué hacer, viejo?», escupió el padre, soltando por completo el brazo de Elara y dando 2 pasos hacia Samuel.
Su postura era la de un toro a punto de embestir. «Esta es mi hija, mi sangre, y haré con ella lo que crea necesario para devolverla al camino del Señor». «No es su camino, es el de ustedes», gritó el ara desde detrás de su madre, su voz un hilo de valentía en medio del temblor. «Es una prisión. ¡Cállate!», le espetó la madre, girándose y abofeteándola con tal fuerza que el crujido resonó en el muelle como un disparo. El sonido actuó en Samuel como un detonador. Ya no había espacio para las palabras. El hombre, aprovechando el instante de distracción, se abalanzó. No era un golpe de boxeador, era una carga desesperada. Un intento de derribar a Samuel por pura masa. Samuel, más delgado y ágil de lo que su apariencia sugería, se hizo a un lado en el último segundo. El hombre pasó de largo, tropezando torpemente contra la barandilla de madera, que crujió de forma alarmante. La respiración de Samuel era un fuelle en sus oídos. Cada jadeo le quemaba los pulmones. Veía los movimientos del hombre como si estuvieran en cámara lenta. El olor a sudor barato y a ira le llegó a la nariz. El padre se recuperó rápidamente, girando con los ojos inyectados en sangre. «Vas a arrepentirte de haberte metido», rugió, y esta vez lanzó un puño directo al rostro de Samuel. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Samuel levantó el brazo para bloquear el golpe. El impacto le dolió hasta el hombro, un dolor sordo y profundo que le recordó que su cuerpo ya no era joven. Pero el dolor, en lugar de paralizarlo, lo enfocó. Le recordó que estaba vivo, que podía sentir, que podía luchar. Con un movimiento torpe, pero lleno de una rabia contenida durante años, Samuel contraatacó. No fue un puñetazo limpio, sino un gancho corto y brutal que salió desde la cintura, cargado con todo el peso de su dolor, su soledad y su indignación. Conectó con la mandíbula del hombre con un ruido seco y huesudo. Fue como si toda la electricidad estática de la noche se hubiera concentrado en ese punto. El hombre emitió un sonido ahogado, una mezcla de sorpresa y agonía. Sus piernas flojearon y cayó de rodillas, sujetándose la cara con las manos. La madre de el ara lanzó un grito agudo, más de rabia que de preocupación. Samuel se quedó plantado, jadeando, con los nudillos de su mano derecha sangrando y latiendo al compás de su corazón frenético. Miró su propia mano como si no le perteneciera. El hormigueo del impacto le recorría el brazo. Había derramado sangre. Había herido a otro ser humano. Una parte de él, la parte que aún vivía en el mundo ordenado y pacífico de Clara, se horrorizó. Pero otra parte, una parte más profunda y salvaje que había despertado al ver el terror en los ojos de Lara, sintió una punzada de satisfacción primitiva. «¡Animal!», chilló la mujer, arrodillándose junto a su marido, que escupía sangre. «¡Mira lo que le has hecho! ¡Te denunciaremos! ¡Te pudrirás en la cárcel!». El hombre, tambaleándose, se puso de pie. La mirada que le lanzó a Samuel ya no era solo de desprecio, sino de un odio puro y venenoso. Pero también había un destello de cálculo, de miedo a que la situación se les escapara más de las manos. No podían permitir que hubiera más testigos, más complicaciones. «Esto no ha terminado», escupió, con la voz pastosa por la sangre y la mandíbula hinchada. «Mais ne soy sortir. Es nuestra hija. La ley está de nuestro lado. Volveremos por ella. Tú no puedes protegerla siempre, viejo». Agarró del brazo a su mujer, que aún profería insultos, y la arrastró hacia el coche. La mujer, antes de subir, giró la cabeza hacia el ara. Su rostro no mostraba ni una pizca de amor maternal, solo una decepción feroz. «Has traído la desgracia a esta familia. El ara, esto te marcará para siempre».
Las puertas del coche se cerraron de golpe. El motor arrancó con un rugido y el vehículo salió disparado hacia la oscuridad, sus luces traseras desapareciendo rápidamente en la noche, como los ojos de un depredador que se retiraba momentáneamente. De repente, el muelle volvió a sumirse en un silencio profundo, roto solo por el viento y el llanto contenido de Elara. Samuel se dejó caer contra la barandilla, la adrenalina abandonando su cuerpo y dejándolo tembloroso y exhausto. El dolor en sus nudillos y en su brazo se intensificó, un recordatorio punzante de la realidad. Miró a la chica. Ella estaba de pie, inmóvil, abrazándose a sí misma como si temiera desmoronarse. Sus hombros se sacudían con los sollozos que intentaba contener. La marca roja del golpe de su madre brillaba en su mejilla pálida. ¡Se han ido!», logró decir Samuel, con la voz ronca. Ella asintió, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Sí, pero él tiene razón. Volverán. No te llevarán», dijo Samuel, con una convicción que no sabía de dónde salía. Tal vez de haber visto de cerca el abismo y haber decidido no caer en él, esta vez con compañía. Elara finalmente alzó la mirada. Sus ojos, ahora bañados en lágrimas, recorrían el rostro de Samuel, la chaqueta de cuero, los nudillos ensangrentados. «¿Por qué?», tartamudeó. «¿Por qué lo hizo? No me conoce de nada». Samuel respiró hondo. El olor a mar le llenó los pulmones, mezclado con el metálico olor de su propia sangre. «Porque alguien tenía que hacerlo», respondió, y fue la verdad más simple y compleja que había pronunciado en años. Se acercó a ella lentamente para no asustarla. Ella retrocedió un instinto, pero luego se quedó quieta. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó Samuel, aunque ya intuía la respuesta. Elara negó con la cabeza, una lágrima resbalándole por la mejilla y cayendo sobre la herida. No tengo a nadie. Mis amigos. Mis padres los alejaron a todos. Dijeron que eran una mala influencia». Samuel asintió. Miró el muelle desierto, la ciudad indiferente al otro lado, y su propio piso, esa tumba de recuerdos que lo esperaba. Tomar esta decisión era volver a entrar en el mundo de los vivos, con todo su dolor, su desorden y su responsabilidad. Era aterrador, pero mirar a Elara, a esa joven cuyo mundo se acababa de hacer añicos, era aún peor. «Sí tienes», dijo, y su voz sonó extrañamente suave. «Por esta noche». Extendió su mano, no la ensangrentada, sino la izquierda, con la palma hacia arriba. Una oferta de paz, una tregua contra la soledad de ambos. Ella titubeó un momento, mirando la mano abierta, luego su rostro herido y decidido. Finalmente, con un temblor en los dedos, posó la suya sobre la de él. Era una mano fría, pero viva, y así, el viudo que caminaba entre fantasmas y la joven que huía de sus carceleros emprendieron el camino de regreso, no hacia un final, sino hacia un comienzo incierto y peligroso, dejando atrás el muelle y la sombra de un coche oscuro que, ambos lo sabían, no se había ido para siempre. La puerta del apartamento de Samuel se cerró con un clic suave, un sonido que normalmente marcaba el regreso a su celda de soledad. Pero esta vez el sonido fue diferente. No era el preludio del silencio, sino el comienzo de algo nuevo, algo que llenaba el espacio con una presencia tangible y respirante. Elara se quedó inmóvil en el pequeño recibidor. Sus ojos, aún hinchados por el llanto, escudriñando la penumbra con una mezcla de cautela y asombro. Para Samuel fue como ver su propio refugio a través de unos ojos nuevos, y de repente se sintió intensamente consciente de cada detalle, cada partícula de polvo que se asentaba sobre los recuerdos. El aire olía a cerrado,
a libros viejos y a una vida en pausa. No era un olor desagradable, pero sí pesado, cargado de la tristeza que se había filtrado en las paredes durante años. «Pasa», murmuró Samuel, sintiéndose torpe. Dejó las llaves en el platillo de porcelana azul que Clara había comprado en un mercadillo. El tintineo le pareció anormalmente fuerte. El ara dio unos pasos vacilantes. Su mirada recorrió la estancia. El sofá de terciopelo desgastado con la manta doblada cuidadosamente en un brazo. La estantería abarrotada de libros cuyos lomos formaban un mosaico de colores apagados. La mesita de centro con su único vaso de agua y un libro abierto. Finalmente sus ojos se posaron en la fotografía de la repisa. Se acercó un poco sin tocar nada, como si estuviera en un museo. «¿Es ella, verdad?», preguntó en un susurro, su voz aún ronca por los gritos y el llanto. «Tu mujer», Samuel asintió, la garganta inexplicablemente seca. «Sí, Clara. Es muy guapa», dijo el ara, y su comentario tan simple atravesó a Samuel con una punzada de dolor agridulce. Era la primera vez que alguien mencionaba a Clara en ese espacio sin el peso de la lástima o el recuerdo solemne. «Sí», repitió, incapaz de encontrar más palabras. Un estremecido recorrió el cuerpo de Lara, recordándoles a ambos la crudeza de la realidad. Llevaba solo una sudera fina y vaqueros, y la noche era fría. «¿Tienes frío?», dijo Samuel, despertando de su ensimismamiento. «Voy a buscar algo». Se dirigió hacia el dormitorio, un territorio que no había sido profanado por nadie más que por él en años. Abrió el armario y su mirada se posó en una vieja sudera de lana gris de Clara, doblada y guardada en una bolsa de cedro para ahuyentar las polillas. Dudó. Ofrecerle eso era como entregar una reliquia, pero era lo más cálido que tenía. La sacó con cuidado. Al acercársela a el ara, un tenue aroma a lavanda y a Clara, un fantasma del perfume que ella usaba, se elevó de la tela. «¡Toma!», dijo. Tendiéndosela, ella la aceptó con reverencia, como si intuyera su significado. Se la puso sobre sus hombros delgados. Le quedaba enorme. Las mangas le cubrían las manos, pero se envolvió en ella con un suspiro casi imperceptible de alivio. «Gracias», murmuró. El silencio que siguió no era incómodo, pero sí denso, cargado de todo lo no dicho. Samuel se dirigió a la cocina. «¿Quieres té?», preguntó sintiéndose absurdo. Ofrecer una bebida caliente después de lo sucedido parecía un acto de una normalidad delirante. «Sí, por favor», respondió ella siguiéndole y deteniéndose en el umbral, observando la cocina ordenada y impersonal. Mientras Samuel calentaba agua, el ara se dejó caer con cuidado en una de las sillas de la cocina, como si temiera romperla. Se envolvió más en la sudera, hundiendo la nariz en la lana. «Se llamaba Clara», dijo Samuel de pronto, sin saber muy bien por qué. Quizás para llenar el vacío con algo que no fuera el eco de los gritos en el muelle. Era pintora. Le encantaba el color azul. Decía que este piso era demasiado gris, que le faltaba vida. Se calló, sorprendido por sus propias palabras. No hablaba de ella en presente desde hacía mucho, mucho tiempo. El ara lo miró, sus ojos claros estudiándolo con una intensidad que casi resultaba desconcertante. «¿Qué? ¿Qué le pasó?». La pregunta era directa, sin rodeos. No había lástima en su tono, solo una curiosidad genuina, la de alguien que también conocía el dolor de primera mano. «Cáncer», dijo Samuel, la palabra saliendo de sus labios como una losa. «De estómago. Fue rápido. Demasiado», asintió lentamente, sin apartar la mirada. «Mis padres, ellos también creen en una especie de cáncer, un cáncer del alma. Dicen que mi deseo de estudiar, de tener amigos, de salir, es un tumor que hay que extirpar».
Su voz se quebró ligeramente. Por eso querían llevarme a esa comunidad. Se llama el Refugio de la Fe Pura. Suena bonito, ¿verdad? Pero allí no hay teléfonos, no hay libros que no sean religiosos, no hay contacto con el exterior. Te purifican con ayunos y con trabajo duro, hasta que renuncias a tu voluntad. Samuel dejó la tetera sobre la encimera con un golpe seco. La rabia que había sentido en el muelle volvía a bullir en su interior. Eso no es fe, eso es fascismo disfrazado de devoción. Ella lo miró, y por primera vez, una sombra de algo que no era miedo asomó en sus ojos. Era reconocimiento. Ellos no siempre fueron así. O quizás sí, y yo no me daba cuenta. Cuando era pequeña, recuerdo risas, recuerdo luz. Pero algo se quebró. Se volvieron más severos, más temerosos de todo lo de fuera. Empezaron a controlar mis amistades, mis lecturas. Si preguntaba mucho, si cuestionaba algo, era el demonio trabajando en mí. Se frotó el brazo, donde asomaban los moretones violáceos. Esta noche había descubierto que me había inscrito en secreto en la universidad para estudiar historia del arte. Fue la gota que colmó el vaso. Samuel sirvió el té en 2 tazas. Le acercó una a ella, y sus dedos se rozaron ligeramente al pasársela. Un contacto breve, humano. Él se sentó frente a ella, en la otra silla. «Clara», dijo él, retomando el hilo como un náufrago se aferra a una tabla. Siempre decía que el arte era lo único que podía salvarnos de nosotros mismos, que un cuadro, una melodía, podía recordarnos la belleza que hay en el mundo cuando todo lo demás parece feo. El árabe bebió un sorbo de té, y un leve color volvió a sus mejillas pálidas. A mí me pasa lo mismo. Cuando veo un cuadro siento que no estoy tan sola, que alguien en otro tiempo sintió lo mismo que yo. Fue entonces cuando Samuel hizo algo que no hacía desde la muerte de Clara. Habló, no de la enfermedad, no del vacío, sino de ella, de su manía de pintar hasta altas horas de la madrugada, dejando manchas de óleo por toda la casa, de su obsesión por los atardeceres y su frustración por no poder capturar nunca el exacto tono de naranja del cielo, de cómo se reía, una risa clara y contagiosa que llenaba cada rincón, de sus sueños de exponer en una galería, sueños que la enfermedad truncó. Las palabras salían de él como un torrente contenido, liberando una presión que llevaba años acumulando. No miraba a Elara, sino su taza de té, como si la historia estuviera escrita en su interior. Habló de su propia culpa, de la rabia impotente contra una enfermedad injusta, del silencio aterrador que dejó su ausencia. Cuando finalmente cayó, agotado, el apartamento ya no parecía tan silencioso. Estaba lleno de ecos, de memorias que habían sido convocadas y que ahora respiraban entre ellos. Elara lo escuchó en un silencio absoluto, sin interrumpir, absorbiendo cada palabra como una esponja. Cuando él terminó, ella extendió la mano y posó sus dedos, ligeros como una pluma, sobre su mano vendada. «Ella no se fue», dijo suavemente. «No del todo. Se te nota cuando hablas de ella». Samuel alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de la joven, y por primera vez no vio a la chica a la que había rescatado. Vio a alguien que, de alguna manera, también lo estaba rescatando a él, sacándolo a rastras de su letargo. «Tenemos que hacer algo», dijo Samuel, su voz recuperando la firmeza del muelle. «No podemos esperar a que vuelvan». Él asintió. «Tengo 19 años. Soy mayor de edad, pero tengo miedo. Tienen todos mis documentos.
mi partida de nacimiento, mi DNI. Lo guardan todo bajo llave. Sin eso, no soy nadie. Eres el Lara, replicó Samuel con una intensidad que los sorprendió a ambos. Eso es lo primero. Lo segundo es que no estás sola. Sacó su viejo teléfono móvil, un modelo anticuado que solo usaba para lo esencial. Buscó en Internet con dedos torpes. Encontró el número de una línea de ayuda para jóvenes en situación de riesgo y, con más determinación aún, el de una comisaría que no fuera la del barrio de los padres de Lara. La llamada a la línea de ayuda fue frustrante. Le derivaron, le pidieron datos que no tenían, le hablaron de procedimientos, pero la mujer al otro lado del teléfono, al escuchar la urgencia en la voz de Samuel y el temblor en la de Lara cuando cogió el teléfono, les dio un nombre: Inspectora Beatriz Lorca, de la Unidad de Violencia Intrafamiliar. La llamada a la comisaría fue más directa. Samuel, con una claridad que le debía a su antigua vida de profesor, expuso los hechos: intento de secuestro, lesiones, amenazas, retención ilegal de documentación. Citó el nombre de la inspectora. La voz al otro lado se volvió más seria. Les citaron para primera hora de la mañana siguiente. Cuando colgó, la habitación volvió a sumirse en el silencio. Pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio de la esperanza, frágil y temerosa, pero al fin y al cabo, esperanza. Samuel miró a su alrededor. El sofá era incómodo para dormir, pero no podía ofrecerle su cama, el último santuario de su vida con Clara. «Puedes dormir», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. «El sofá está bien, perfecto incluso». Su mirada era de una gratitud tan profunda que casi resultaba dolorosa de contemplar. Samuel asintió, buscó sábanas limpias y una almohada, y entre los dos hicieron una cama improvisada en el sofá. Era un ritual doméstico, ordinario, que en ese contexto parecía extraordinario. «Samuel», dijo el Lara, ya acostada, envuelta en la sudera de Clara y arropada con las mantas. «¿Crees que podremos?» Él se quedó en el umbral del salón, observando a esa joven frágil y valiente que había irrumpido en su noche para devolverle el día. El miedo estaba allí, sí. El miedo a sus padres, el miedo al futuro. Pero ya no era el único residente en ese apartamento. «No sé», respondió con honestidad, «pero lo intentaremos, juntos». Y al decir esa palabra, juntos, Samuel sintió que una grieta se abría en la losa de hielo, que llevaba años congelándole el corazón. El apartamento ya no era solo un mausoleo, era otra vez un refugio, y en el sofá, respirando suavemente, dormitaba la razón por la que valía la pena volver a luchar. La mañana llegó demasiado pronto, arrastrando consigo la cruda luz de la realidad. Samuel apenas había dormido, escuchando cada crujido del edificio, cada cambio en la respiración de Lara desde el salón, su mente repitiendo en bucle las amenazas del padre. «Volveremos por ella». El aroma del café, que esa mañana sí se atrevió a preparar, se mezclaba con el polvo y el miedo, creando una atmósfera densa y electrizante. El Lara apareció en el umbral de la cocina, pálida, con la sudera de Clara aún envolviéndola como una armadura. Sus ojos, aunque aún cargados de sombras, tenían una determinación que no estaba allí la noche anterior. «¿Lista?», preguntó Samuel, su voz áspera por la falta de sueño. Ella asintió, apretando los labios. No hacía falta decir lo que ambos pensaban. Era el primer paso en una batalla que solo acababa de comenzar. La comisaría era un lugar de luces fluorescentes, suelos de linóleo desgastado y un zumbido constante de voces bajas
y radios. El olor a café rancio y desinfectante le revolvió el estómago a Samuel. Se sentaron en unas incómodas sillas de plástico, observando cómo un desfile de dramas ajenos pasaba frente a ellos. El ara se encogió en su asiento, como si intentara hacerse invisible, cada vez que la puerta se abría y entraba alguien. Finalmente, los llamaron. La inspectora Beatriz Lorca era una mujer de mediana edad, con el pelo corto y canas prematuras, y unos ojos castaños que no parecían sorprenderse por nada. Su despacho era austero. Una pila de carpetas en una esquina del escritorio testificaba sobre la crudeza de su trabajo. Samuel empezó a hablar, con una calma que le costó Dios y ayuda a mantener. Contó lo del muelle, la violencia, las palabras del padre, los moretones en el brazo de Lara que ahora la inspectora examinaba con profesionalidad. Luego fue el turno de Lara. Su voz era un hilo al principio, temblorosa, pero a medida que describía el refugio de la fe pura, la opresión en su casa, el control absoluto, la forma en que le habían quitado hasta su derecho a soñar, su tono se fue fortaleciendo, llenándose de una rabia contenida que conmovió a Samuel más que cualquier lágrima. La inspectora Lorca escuchó, tomando notas meticulosas, sin interrumpir. Cuando el ara terminó, exhausta, la mujer dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Son acusaciones muy graves», dijo, su voz neutra. «Min mia sin entiochiel. Y siendo usted mayor de edad, la retención de su documentación es un delito. El intento de secuestro, las lesiones, todo ello es procesable. Pero», y aquí hizo una pausa, mirándolos a ambos con seriedad, «va a ser su palabra contra la de ellos». Y en estos casos, los padres suelen presentar una imagen muy convincente de preocupación. Dicho esto, los moretones y su testimonio son un buen comienzo. Les explicó el procedimiento, una orden de restricción inmediata, una citación para los padres y el inicio de una investigación. El proceso sería lento, desgastante. Les advirtió que los padres podrían intentar desacreditarlas, pintar a Lara como una rebelde inestable y a Samuel como un viejo chiflado que se había obsesionado con una chica joven. «Tienen que estar preparados para eso», dijo, y sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Al salir de la comisaría, con la orden de restricción provisional en la mano, la sensación no fue de victoria, sino de un alivio tenso, como el instante de calma en el ojo de un huracán. Samuel sabía que la inspectora tenía razón. La batalla legal sería una guerra de desgaste, una partida de ajedrez, en la que cada movimiento sería cuestionado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de abogados, declaraciones y una ansiedad constante. El ara se mudó a un piso compartido con otras 2 chicas estudiantes, una solución modesta, pero que le otorgaba una libertad que nunca antes había conocido. Samuel la ayudó con el primer mes de alquiler, una discusión corta que él ganó con el argumento de que era una inversión en su futuro. Cada pequeño paso de Lara hacia la independencia, conseguir un trabajo de media jornada en una librería, matricularse en la universidad, era una victoria compartida, un escupitajo en el ojo de la oscuridad que la había perseguido. Samuel, por su parte, se encontró viviendo en una dualidad extraña. Su piso seguía siendo el mismo, los muebles en su sitio, la foto de Clara en la repisa, pero ya no era una tumba. Se había convertido en un cuartel general, un lugar de reunión. El ara iba a visitarlo varias veces por semana, a veces para cenar, a veces solo para sentarse en silencio y estudiar, su presencia llenando el vacío, con un ruido de vida que Samuel
no sabía que necesitaba. Una tarde, encontró a Elara hurgando en una caja de cartón que él tenía olvidada en el trastero. Era la caja de las pinturas de Clara. ¿Puedo?, preguntó Elara con los ojos brillando de curiosidad. Samuel asintió, con un nudo en la garganta. Ver sus pinceles, sus tubos de óleo medio secos, sus paletas manchadas con los colores de sus últimos cuadros. Fue como abrir una herida que, sorprendentemente, ya no supuraba tanto dolor, sino una nostálgica ternura. Elara pasó horas examinando todo, preguntando por las técnicas de Clara, por sus colores favoritos. Samuel le contaba, y con cada anécdota, Clara volvía a la habitación no como un fantasma, sino como un recuerdo vivo, celebrado. La batalla legal llegó a su punto crítico en los juzgados. La vista fue breve y tensa. Los padres de Elara estaban impecablemente vestidos, con rostros serios y compungidos. Hablaron de su hija descarriada, de su preocupación por su alma, de la mala influencia de un hombre mayor que se había aprovechado de su confusión. Fue repugnante, y para alguien que no conociera la verdad, terriblemente convincente. Pero entonces Elara tomó la palabra. No gritó, no lloró. Habló con una claridad y una elocuencia que heló la sangre. Describió el aislamiento, el adoctrinamiento, el miedo. Habló de sus sueños, de su derecho a elegir. Y cuando el juez le preguntó directamente si quería volver con sus padres, su «No, señoría, jamás» resonó en la sala con una fuerza definitiva. La orden de restricción se hizo permanente. La custodia de su documentación le fue devuelta. No hubo cargos criminales para los padres. La palabra de Elara no fue considerada suficiente para un delito mayor. Pero fue una derrota estratégica para ellos. Habían perdido el control. Esa noche, en el piso de Samuel, hubo una cena tranquila. No fue una celebración eufórica, sino un reconocimiento silencioso de que una larga y terrible pesadilla había terminado. Elara se iría a su nuevo apartamento al día siguiente para empezar su vida universitaria de verdad. «No sé cómo agradecértelo», dijo Elara mientras recogían los platos. Su voz era serena, pero sus ojos estaban llenos de una emoción profunda. «Me diste mi vida». «Tú también me diste algo a mí», respondió Samuel, y se sorprendió al darse cuenta de que era la verdad más absoluta que había pronunciado en su vida. Al día siguiente, cuando Elara estaba ya en la puerta con su mochila, le entregó un paquete plano, cuidadosamente envuelto en papel marrón. «Es para ti», dijo, con una sonrisa tímida pero radiante. «Ábrelo cuando me vaya». Samuel asintió con un nudo en la garganta. La despedida fue un abrazo breve pero intenso, cargado de todo lo que habían vivido juntos. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a caer sobre el apartamento. Pero esta vez no era el silencio vacío de antes, era un silencio expectante, lleno de ecos de conversaciones y risas. Con manos que le temblaban ligeramente, Samuel desenvolvió el paquete. Dentro había un lienzo. Y al verlo, el aire le faltó en los pulmones. Era un retrato de él. Pero no era el hombre demacrado y derrotado que se veía cada mañana en el espejo. No era el viudo consumido por la pena. Era una reconstrucción, una visión idealizada y, sin embargo, profundamente verdadera. Estaba sentado en su sillón, con su vieja chaqueta de cuero, pero su postura era erguida, relajada. Sus ojos, que él recordaba opacos y vacíos, en el cuadro miraban hacia el espectador con una paz serena, una sabiduría tranquila y una chispa de vida que él creía perdida para siempre. La luz que bañaba el cuadro era cálida, dorada, como la luz de un atardecer de verano. Y el fondo no era la pared desnuda de su salón,
sino un difuminado de colores, de azules y naranjas, los colores que Clara amaba. Pero lo que le hizo contener la respiración, lo que le nubló la vista con lágrimas que no derramaba desde el funeral, fue la firma. No solo decía Elara, en la esquina inferior derecha, con una caligrafía elegante que imitaba perfectamente la de su esposa, decía Elara en Clara. Ella no solo había usado las viejas fotos que Samuel le había enseñado, había capturado su esencia, la esencia del hombre que Clara había amado, y lo había fusionado con el hombre en el que Elara creía que podía convertirse. Había devuelto a Clara a la habitación, no como un recuerdo, sino como una colaboradora en su redención. Samuel colgó el cuadro en la pared vacía frente a su sillón, el lugar donde antes su mirada se perdía en la nada. Ahora ya no miraba al vacío, ahora miraba hacia el futuro, un futuro que, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no le daba miedo. Un futuro donde él no estaba solo, donde su historia con Clara no había terminado, sino que se había entrelazado con la de otra persona, dándole un nuevo significado. Y allí, de pie frente a la prueba tangible de que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más resiliente del universo, Samuel, el viudo que había olvidado cómo hacerlo, sonrió, una sonrisa amplia, genuina, que le llegó hasta los ojos y que iluminó la habitación con más fuerza que cualquier sol. La lucha había terminado, y la vida, de la manera más inesperada, había vuelto a ganar.